Bien, para la realización de este ejercicio, consideremos este circuito en RC. En la primera parte lo que me dice es, si nosotros cerramos el circuito y hacemos que el tiempo como tal tiende a infinito, ¿cuál va a ser el valor de esa carga? En la parte B, lo que me dice como tal es que si nosotros volvemos a abrir este circuito, ¿cuánto tiempo le tardará llegar a un quinto de la carga que obtuvimos en el ejercicio A? Es decir, el punto B indica un proceso de descarga. Primero veremos qué pasa teóricamente en el problema, con lo que empezaremos con el inciso A. Para ver qué sucede físicamente empezamos cerrando el interruptor. Con ello comienza el flujo de electrones que es reducido por las resistencias y al momento de encontrarse con el capacitor, este último almacena carga hasta que queda completamente cargado. Al estar completamente cargado el capacitor, este impide el flujo de electrones en la sección posterior a él, por lo cual en un tiempo infinito dicha sección del circuito no la consideraremos, porque sería equivalente a considerar un circuito abierto. Ahora continuamos analizando el inciso B. Al momento de abrir el interruptor, el capacitor va a empezar a descargarse, es decir, que va a incentivar el flujo de electrones por la sección del circuito en donde no está el interruptor. Bien, para la primera parte nosotros lo que queremos es el valor de la carga. Nosotros sabemos que la carga va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Bien, observemos que nosotros queremos la carga cuando t tiende a infinito. Por lo tanto debemos considerar las condiciones en ese circuito. Si t tiende a infinito, el capacitor como tal se va a considerar como un circuito abierto. De esa manera vamos a considerar la corriente. Observemos que la corriente como tal va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Pero la diferencia de potencial va a ser igual a la FEN, que vale 9 voltios, sobre la resistencia. Pero ¿cuánto va a ser la resistencia? Observemos que la resistencia van a ser estas dos. No vamos a considerar esta resistencia debido a que, como vamos a considerar que el circuito está en T tendiendo a infinito, pues entonces acá va a ser un circuito cerrado. Perdón, circuito abierto. Por tanto, no va a pasar o va a transitar corriente. Es por eso que la resistencia como tal, pues me quedaría en estas dos. Ahora bien, como están en serie, la resistencia equivalente pues sería simplemente la suma de estas dos. Por lo tanto sería la suma de 12 ohmios más 15 ohmios, 27 ohmios. Lo cual me daría una corriente de 0.33 amperes. Bien, para la diferencia de potencial entre los puntos A y B, observemos que la diferencia de potencial va a ser igual a la corriente por la resistencia. La corriente como tal fue la que obtuvimos aquí, que va a ser 0.33 amperes. Y la resistencia pues sería la resistencia por la cual está transitando la corriente, que va a ser de 15 ohmios. Y acá tenemos que la diferencia potencial entre los puntos A y B pues va a ser simplemente 5 voltios. Y por último, sabemos que la carga, como lo dijimos acá, va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. La capacitancia como tal va a ser de 10 microfarads, como lo brinda el ejercicio. Y la diferencia de potencial pues fue la que acabamos de hallar, que vale 5 voltios. Para así tener que la carga máxima pues va a ser 50 microcoulomb. Ahora abrimos el interruptor y queremos hallar el tiempo para el cual la carga en el capacitor será un quinto de la carga inicial en él. Tenemos el capacitor completamente cargado, en donde el circuito a considerar tiene dos resistencias de 13 y 15 ohmios en serie, por lo que podemos plantear un nuevo circuito equivalente, como se ve ahora, con una sola resistencia de 18 ohmios. Con esto nuestro problema se reduce simplemente a considerar el proceso de descarga. Para ello sabemos que Q de T es igual a la carga inicial por Euler a la menos T entre RC, lo que se reduce a la igualdad de que un quinto de Q sub I es igual a Q sub I por Euler a la menos T entre RC. Es decir que menos logaritmo natural de 5 es igual a menos T entre RC, por lo cual el tiempo T estaría dado por RC por logaritmo natural de 5. Así, sabiendo que R es igual a 18 ohmios y que C es igual a 10 microfaradios, tenemos entonces que el tiempo es igual a 289,7 microsegundos. Bueno, acá tenemos la simulación del ejercicio, iniciando con el interruptor cerrado. Bueno, vemos esta gráfica amarilla, es la corriente del capacitor. Vemos que la corriente de esta va disminuyendo y eventualmente llega a cero. Esto es porque el capacitor llega a su punto máximo y evita el paso del flujo de electrones. Utilizamos esto teóricamente diciendo que el capacitor se comporta como un circuito abierto, y esto es porque la corriente eventualmente llega a cero. Bueno, acá vemos que para un determinado tiempo la corriente del capacitor ha llegado a cero. Entonces ya en esta parte del circuito
no tenemos corriente. Por lo tanto, esperamos a que solo haya corriente en esta parte del circuito, en este circuito que es cerrado. Además, está en serie. Y si medimos la corriente en uno de esos puntos, vemos que efectivamente es la corriente que calculamos teóricamente. Ahora vamos a seguir con el proceso de descarga del capacitor. Entonces abrimos el interruptor y le damos continuar. Vemos que la diferencia de potencial del capacitor va disminuyendo con el tiempo. Vemos que para ese instante de tiempo de 3.2 tenemos un potencial de 5, pero queremos un quinto de la carga máxima. Entonces aproximadamente cuando la diferencia potencial del capacitor es de 1 y vemos que en ese instante de tiempo es de 3.59. Si calculamos la diferencia es aproximadamente lo que nos dio teóricamente. Bueno, ya acá podemos concluir que la teoría relacionada con los circuitos en RC realmente funciona y es lo que ocurre. Cosas como para un tiempo t que tiende a infinito, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Ya vimos que todo eso que asumimos realmente es válido.